Bienvenidos al podcast de la Liga del Código, un podcast de developers para developers. Este es el episodio número 7, en el cual vamos a hablar de por qué tener un proyecto personal puede ser beneficioso para tu carrera, cómo obtener ideas, consejos para mantenerte motivado y también mencionamos algunas empresas muy populares que empezaron como un proyecto personal. Disfruten. Primero que nada, quiero mencionar que no es obligatorio tener proyectos personales para ser exitoso como software developer. Si por alguna razón no puedes o no quieres invertir el tiempo en un proyecto personal, eso es totalmente válido. Pero vamos a hablar de algunos beneficios específicos de tener un proyecto personal. Cuéntenme, muchachos, algunos de los beneficios que ustedes han tenido con sus proyectos personales, algunos de los proyectos que ustedes han trabajado durante su tiempo libre, ¿cómo les ha ido? ¿Qué han ganado con esto? Personalmente, yo se me ha dado la situación que he iniciado un proyecto para aprender X tecnología y, claro, basado en algo que ya previamente yo he definido. Por ejemplo, mi último proyecto fue una aplicación para rifar premios y yo quería aprender una tecnología nueva. En ese momento era uno de los frameworks de JavaScript que estaban en su boom. Estaba React, Angular y Vue. Entonces me decidí por Vue. Entonces yo tomo mi proyecto personal para aprender una nueva tecnología y sobre eso, o sea, no una sola, sino varias, pero eso sería como mi motor de hacer un side project o un proyecto personal. Sea, si estamos hablando de ventajas de un proyecto personal, te diría que en mi caso, inicié un proyecto personal para cubrir una necesidad que tenía, y no yo, que teníamos un grupo de amigos que nos gustaba jugar un juego de cartas. Al trabajar con ese proyecto, como bien dijo Tita, aprendí sobre una tecnología nueva. En mi caso fue React. React Native lo aprendí por ahí también. Mejoré mis habilidades de Redux. Y además de aprender una tecnología nueva, también aprendí a trabajar en comunidad. Te digo comunidad porque en ese mismo proyecto, otras de las personas que estaban interesados en desarrollar ese juego empezaron a colaborar. Y el hecho de crear tickets, darle seguimiento, hacer code review, me ayudó, me dio la práctica que tú necesitas para trabajar en equipo. Eso me ayudó mucho de un proyecto personal. Te diría que eso es una ventaja también. Muchas veces, es muy bueno tener proyectos personales a los momentos de tener una entrevista, porque por lo general tú no puedes presentar códigos en las entrevistas que tienen alguna firma de confidencialidad, donde la empresa es un código privado y tú no puedes decirle, mira, esto era la cosa que yo hacía cuando yo estaba en tal empresa. Entonces, al momento de tu una entrevista, muchísimas veces te preguntan, ¿tú tienes algún código que nosotros podamos ver? Entonces ahí te preguntan qué tú harías mejor, qué tú crees que hiciste mal, o en qué parte te fue más difícil. Entonces cuando tú tienes un proyecto personal, tuyo el código, y tú puedes en las entrevistas utilizar ese código para esos momentos. Entonces, mira, yo voy a hacer un pequeño paréntesis en lo que dijo el Nazaret, saliendo un poco del tema de los side projects, pero sí de enseñar código que tú hayas hecho para una empresa en el pasado. Aunque se lo pidan, como en un proceso de entrevista, como, pero trata de enseñar un poquito, no te preocupes, no lo hagan simple y llanamente porque de esa forma ustedes le están hasta diciéndole a ellos un mensaje de que en el futuro ustedes están dispuestos a enseñar código de ellos a otro empleador. Entonces, manténgase firme en su posición de que lo que le pertenece a una empresa es de ellos y lo que me pertenece a mí mismo. Y como dice NASA, eso no hay mejor currículum que tú tener un portafolio hasta de proyectos que hiciste en la universidad. O sea, exacto, lo que sea que tú hayas hecho en el pasado te funciona para tu futuro. Entonces, te voy a decir algo, Manuel. A raíz de eso, de lo que estaba explicando Nazaret, incluso yo mismo he conseguido entrevistas, gracias a ese proyecto que yo hice, como que, hey, mira, él sabe de aplicaciones de Vue, como que él sería la persona ideal para que nos guíe, porque tal vez X empresa nunca han trabajado con X tecnología, entonces eso sería, o sea, ese proyecto personal que tú estás trabajando, sería como la llave para abrir nuevas puertas en otros trabajos, entonces eso es muy beneficioso en ese punto. Algo que yo entiendo donde los side projects ayudan más que nada, o proyectos personales, en esencia, es
no solo en tu aprender algo, sino en tu poder eso, o sea, mostrar que tú eres capaz. Porque en el pasado hemos hablado de que hasta para tú conseguir un trabajo de cualquier forma, sea remoto, sea local, como sea, te piden experiencia, pero mucha gente asocia experiencia con trabajo en otro sitio. Entonces, la experiencia como tal viene de lo que tú hayas hecho en el pasado, sea para un empleador o no. Un ejemplo de eso es como tú recién graduado intentas buscar un trabajo, tú no has hecho nada, es como que, pero tú no tienes experiencia. Y tú, wow, yo duré 4 años, quizás más, en una universidad, y cuando salgo a buscar trabajo no tengo experiencia. Exacto. Y puede ser que alguien que no estudió algo académicamente formal, sino que se formó por su lado, sea leyendo libros, sea aprendiendo de otras personas, pero tiene 3 años de experiencia laboral, puede que al momento de conseguir un trabajo tenga muchísimo más chance, simple y llanamente por esa parte, tanto de la experiencia. Y la experiencia te lo dan los proyectos. Exacto. ¿Sabes? Algo que hemos hablado es, si ya tú tomaste la decisión de desarrollar un proyecto personal, cosa que tú vas a necesitar es disciplina. Trata de siempre dedicarle tiempo diario a tu proyecto, o si no lo puedes hacer diario, por lo menos que sea periódico. Que en mi caso, yo tenía la regla de que quería trabajarle por lo menos 8 horas semanales al proyecto que estaba desarrollando. En las 8 horas, si yo tenía oportunidad de hacer 2 por día, hasta completar las 8, ya estaba listo. Cumplí con mi meta. Con mi meta, no, diría que con mi compromiso. Mi meta era terminar el proyecto completo, pero mi compromiso era por lo menos 8 horas semanales. Sin la disciplina, es muy difícil que tú logres terminar un proyecto. Y ese otro también. Cuando estés desarrollando un proyecto personal, trata de ponerte un alcance que tú puedas llegar y respétalo. Tienes que darle fin al proyecto, no lo dejes por mitad, porque después no lo vas a poder mostrar si está por mitad. Ahora que tú dices algo así, yo me declaro súper culpable de lo que voy a decir ahora. Es como esta, tú que se te ocurre una idea, luego empezar a desarrollarla, la planea y todo, pones como un scope, así como un planteamiento del proyecto que va a ser súper grande. Y luego tú empiezas a desarrollarlo y 2 semanas después ya tú estás súper aburrido. Sí, como que ya no quiero seguir trabajando en esto. Y se te ocurre una idea nueva de un proyecto. Y tú qué haces como que, ok, esto no continúa ahorita, ahora voy a trabajar en esto. Y no vuelve más. Y no vuelve más nunca. Y no solo eso, sino que así tú tienes como 10 proyectos que no están ni por mitad. Entonces, siguiendo un poco en lo que dice Tomás, yo una vez alguien me recomendó el libro Getting Real, de la gente de Basecamp, donde es un libro gratuito, o sea, tú literal entras a la página de ellos y lo descargas. Y es una de las cosas donde ellos mencionan mucho, es como que hagas la mitad de un producto y no un producto a medias. O sea, mejor toma un producto, una idea, y las 100 cosas que tú te imaginaste, coge un tercio solamente, pero que con ese tercio, una vez desarrollado, ya la aplicación funciona. Y tú puedes tanto, o sea, si es algo open source, compartir código, si es algo que va a ser una aplicación web, subirla a tu servidor, como una serie de cosas versus tú empezar a desarrollar todas estas partes y tenerlo todo por mitad y tratar de sacar la producción, que no hace. Entonces, sí, yo creo que después de ahí yo trato de hacer la cosa así, como que por etapa. En ese mismo sentido, para seguir con Popotero y con Tomás, bueno, 2 cosas. Una es, si tú haces un sobreplanteamiento de todo, o sea, para mí, personalmente, es mejor tú empecé a escribir código lo más pronto que tú puedas, ¿verdad? En tu proyecto personal, sin tú tener una visión de qué es lo que va a ser el proyecto completo. Porque muchas veces cuando tú empiezas a ponerte o sea, cuando tú tienes tu mano sucia con el trabajo, tú empiezas a ver la realidad de lo que es y no es posible. Muchas veces tú decís, yo voy a hacer algo que es de la NASA, que voy a ir hasta la luna, y después tú empiezas a ver que se te es imposible volar. Entonces tú dices, estoy frustrado después que hice todo este planteamiento. Entonces es como que, yo quiero usar una librería
para yo poder tener una agenda personal y después tú te das cuenta cuando tú estés dando el código que esa librería con la que tú estabas haciendo solamente, tú ni siquiera la puedes utilizar para ese fin que tú la tienes que hacer. Entonces, como que mejor empezar a apoyar con cosas básicas o ver, creo que con el proyecto, antes de hacer un planteamiento muy grande. Y la segunda es, con lo que decía Popoter, si tú has identificado en tu proyecto personal solución a problemas atómicos, ¿verdad? Tú puedes hacer pequeños proyectos con eso, con esos problemas atómicos, ¿verdad? Y tú puedes compartirlo con otras librerías. Me explico. Vamos a suponer que tú estás haciendo una aplicación para abogados, para ellos manejar sus documentos. Tú puedes decir, bueno, yo necesito un editor de texto. Entonces tú dices, yo puedo hacer un editor de texto que está parte de la aplicación y tengo una librería, un proyecto personal que es un editor de texto, ¿verdad? Entonces, tú identificaste, y es un ejemplo que hay muchísimos editores de texto, no estoy diciendo que eso es lo que tú vas a hacer, pero tú puedes identificar cosas así modulares que tú puedas tenerlo en su proyecto independiente y utilizarlo en diferentes proyectos al mismo tiempo. Y puede darle un fin a ese proyecto. Pero ahora que tú dices eso, esto también es como modo de pregunta. ¿Qué tanto a ustedes les ha pasado que ustedes tienen un proyecto personal y pasan más tiempo haciendo trabajo que parece trabajo, pero que no, en realidad no le da progreso? O sea, un ejemplo de esto es como que, como mencionaba Nazaré, que voy a hacer esta aplicación y tú empiezas aquí a planearla, empiezas a desarrollar la arquitectura, empiezas a pensar en hasta la infraestructura. Ok, bueno, necesitas una base de datos, necesitas un servidor de caché, bueno, o sea, como esta serie de cosas. Y al final, cuando tú empiezas a tirar el código, todo ese trabajo que tú hiciste se va, porque igual como tú mencionaste, tú dices como, no era como yo pensaba. O sea, que si quizá de un principio yo empezaba, iba iterando poco a poco, yo en realidad iba a llegar como iba a converger a la solución perfecta. Entonces, o sea, es como pregunta, ¿qué tanto a ustedes le ha pasado eso de que empiezan a hacer trabajo que parece trabajo, no le da progreso y cómo ustedes normalmente lo mitigan? Pero exactamente por eso es que yo creo que es más conveniente que cuando tú vayas a crear un proyecto personal, tú pienses en aprender y divertirte en más que terminar un proyecto completo. Es decir, como tener un plan desde cero hasta el final y qué voy a hacer con ese proyecto, lo voy a vender, voy a sacar dinero. Aunque eso se puede dar más para adelante, yo creo que es mejor que tú empieces con la mentalidad de déjame hacer esto por diversión o por, como decía Tita, aprender un lenguaje específico que por un fin. Porque eso cuando tú tienes un fin, a mí me pasa bastante que cada vez que yo pienso en una idea, yo digo, voy a decir una idea que no es muy válida, pero yo quiero hacer un to-do list. Y yo digo, eso será muy interesante porque yo tengo el problema de hacer un to-do list cada vez que yo estoy pensando en qué voy a hacer en el día, ese tipo de cosas. Y de repente yo veo que hay 2 millones de aplicaciones que hacen un to-do list y digo, esto está hecho ya, barajo. Porque mi mentalidad fue, ¿qué yo voy a lograr con el proyecto que estoy haciendo? En vez de, déjame divertirme haciendo este proyecto. Entonces yo creo que si tú cambias la mentalidad de, quiero hacer este proyecto para lanzarlo, voy a comenzar a tirar código porque me voy a divertir haciendo este proyecto, yo creo que eso te puede ayudar a tener, a poder desarrollar el proyecto que tú quieres trabajar o también para poder crear diferentes proyectos durante el tiempo. Pero una pregunta, también tú no, o sea, yo te entiendo totalmente lo que tú dices, pero volvemos a la parte inicial donde que quizá un side project o un proyecto personal no necesariamente viene, o sea, no necesariamente tú tienes, sea tanto tiempo o tanto, o sea, que comparto lo que tú dices, pero también entiendo que los side projects también o los proyectos personales son una oportunidad de tú poder crear algo que tú puedas mostrar. Entonces, normalmente cuando tú haces algo que es por diversión, muchas veces como, ok, ya aprendí a conectarme a esta base de datos de MongoDB y ya aprendí a cómo usar GraphQL y lo dejas ahí y no lo continúas. Mientras que tú tienes quizá una meta, por más pequeña que sea, por más atómica que sea, una vez tú completas eso, hay dos cosas. Uno, da ese sentido como de que completaste algo, que para mí eso es genial. O sea, cuando tú sientes que completaste algo, hasta pequeñito, hay algo que eso es como un closure en tu vida que te permite moverte al próximo proyecto. No, en serio. Mientras que si tú empiezas algo y, bueno, la pasé bien, pero lo dejé ahí, puede ser que tú de vez en cuando te vuelva a la cabeza esa idea como que, mira, y voy a terminar tal proyecto. Entonces, es como también, no sé eso, reducir como la carga cognitiva del cerebro. Yo lo que creo que es un balance.
porque Eso también, para yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Es bastante importante terminar la cosa que tú empiezas, pero hay veces también que si tú te enfocas en terminar la cosa por terminarla, entonces tú te vuelves también como que lo que tú estás haciendo, o sea, vamos a decir, tienes un trabajo de 8 a 5 y después cuando tú llegas a la casa tienes que terminar un proyecto porque tienes que terminarlo y ya tú estás cansado de ese proyecto. Entonces también eso es como una carga más que tú llevas en tu vida que no es obligatoria porque tú no tienes ningún compromiso con nadie. Tú empezaste a hacer eso porque tú querías divertirte, tú querías aprender algo. O sea que es como un balance, como que sí, tú deberías terminar lo que tú quieres, todo lo que tú empieces, pero hay excepciones específicas que si ya tú estás cansado por cualquier razón, pues tú no tienes ningún compromiso, baraja. Es Crea como tu los proyecto. libros también. Eso- O sea, que tú Exacto. empiezas un libro y el libro no cliqueó contigo y hay gente que dice que lo tengo que terminar porque lo empecé y tú como Exactamente. También pasa al otro- otro libro. Sí, hay otro punto que pero toma un token, yo estaba primero, de ahorita estoy en la universidad. Toma un token, espérate. Mira, yo Tú no- entiendo, tú no yo entiendo 100%, yo entiendo 100% lo que dice Winner, pero realmente yo no estoy de acuerdo. Oye, ¿por qué? Yo entiendo que el tiempo tuyo, el tiempo de los programadores es muy importante realmente, ¿verdad? Entonces, si tú repites mucho algo, o sea, si tú tienes, todo el mundo tiene necesidades y tiene algo que quiere hacer. Si tu idea es tú aprender una librería nueva, que quieres tomar la experiencia de hacer la librería y al mismo tiempo validar una idea que tú tienes, estoy 100% de acuerdo que tú no tienes que terminar todos los proyectos que tú comienzas, porque no necesariamente tú te puedes o sea, date cuenta de que realmente no tiene sentido lo que tú querías hacer y decir, me voy a mover para otro proyecto. Pero a la misma vez, si tú siempre repites o algo que no te va a beneficiar porque hay 1 millón de to-do list, ¿verdad? Y ya realmente tú lo estás haciendo solamente para aprender la librería, tú podrías estar ganando, yo personalmente entiendo, 2 cosas a la misma vez, diciendo, yo quiero hacer yo siempre he querido hacer un werewolf, por ejemplo, lo que decía Tomás, pero también quiero aprender React Native, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a intentar validar que realmente yo puedo hacer eso y también aprendo la librería. Entonces, tú estás haciendo 2 cosas a la misma vez. Una es aprendiendo la librería nueva y la otra es validando que la idea que tú tenías inicialmente de algo que tú quieres resolver, tú lo puedes o no resolver. Eso Entonces, es totalmente válido, pero tú estás mezclando 2 objetivos al mismo tiempo, lo cual no es malo. ¿por qué tú no lo puedes hacer los dos? Eso es lo que digo. Tú puedes, definitivamente tú puedes, pero el mezclar 2 objetivos al mismo tiempo hace que tu compromiso con el proyecto sea aún mayor y pudiera convertirse en algo que sea como un peso para ti. Puede funcionar, yo no estoy diciendo que no, y funciona, mucha gente le ha pasado, pero no, lo que quiero decir es, no es obligatorio que el proyecto que tú estés comenzando, tú tengas que terminarlo. O sea, eso puede hacer que tú simplemente no empieces el proyecto porque ese es tu objetivo. A mí me ha pasado bastante. A mí me ha pasado bastante. Yo quiero hacer este proyecto, pero yo quiero llegar tan lejos que yo digo, esto está muy lejos, mejor barajo. Y barajo. Yo entiendo ahora lo que tú dices. Tú te refieres más como ponerle a una capa más de complicación cuando tú realmente quieres completar la necesidad que tú tienes. Por ejemplo, o gente que le gusta mucho poner de que TypeScript, por ejemplo. De que entonces tú dijiste, yo no sé nada de TypeScript, pero en verdad lo que yo quería aprender era Angular. Entonces ahora lo que hiciste fue que pusiste otro layer, otra capa de complejidad, y entonces te frustraste. Y al final lo que tú querías era una lista para manejar tus tareas y nunca hiciste la lista de manejar tus tareas porque pusiste demasiada capa de complejidad. Eso también hay que mantener un balance ahí. Estoy de acuerdo con eso. Ahora que Nazaré menciona eso, yo una vez tenía un proyecto. El token del Tita está ahí. Está ahí, ok, pues voy a hacer breve. Tranquilo, halo. Que yo tenía un proyecto donde yo estaba aprendiendo Vue en ese momento. Y entonces, ¿era Vue? No era Vue. Yo creo que era React. Sí, era React. Y no, como que no quería usar... tenía una idea de un proyecto y era como que, ok, para poner React necesito que Webpack, necesito que lo otro, Entonces, como que una serie de cosas que literal, cuando yo vi todo lo que tenía que hacer para hacer ese Hello World, yo borré el Node Modules completo y puse un CDN de jQuery. Y hice lo que tenía que hacer. Y literal, o sea, yo dije como que, ok, es que yo no más tengo que hacer, o sea, como que hay veces que inconscientemente hasta pasé algo, le agregamos mucha capa. Exacto, entonces eso también es un balance. Entonces, Manuel, te cedo la torcha. Yo he encontrado, bueno, no solamente yo, pero
hay un punto que cuando uno comienza un proyecto personal, uno se desmotiva. Y es porque uno en verdad no pone un fin de que cuál es lo mínimo necesario para que ese proyecto funcione. Entonces eso es bueno definirlo al principio y decir, ok, yo voy a trabajar en X proyecto, pero lo mínimo necesario para que esto funcione son esto y esto. Entonces uno arranca a trabajar y nada más trabaja en base a eso. Ya lo que uno haga después de ahí, eso es extra, pero por lo menos para evitar uno desmotivarse, es bueno sentar en papel o lo que sea, como que es lo mínimo para que esto funcione y que la gente lo pueda usar. Y no solo eso, como decía Popo, cada vez que tú cumples un objetivo, tú sientes esa emoción de que estás haciendo algo, de que estás avanzando. Entonces, si tú pones objetivos más pequeños, lo más granular posible, tú siempre vas a sentir que estás avanzando. Mira, Winner, lo que tú dices me acordó algo, a un libro que leí muy bueno, que se lo voy a recomendar a cualquiera que tenga la intención de desarrollar un proyecto personal. Le tengo 2 libros. El primero se llama The Power of Less. Tiene una traducción en español, El poder de lo simple, se llama. El autor es Leo Babauta. Ese libro lo que te va a dar la capacidad de hacer exactamente lo que tú comentabas, Winner, de granular tu proyecto y de poco a poco, paso a paso, sentir que vas avanzando. El otro libro que te voy a recomendar se llama The 10X Rule, en español sería La regla de las 10X, de Grant Cardone. Ese libro te va a ayudar a tú no subestimar la complejidad de los proyectos, porque a veces tenemos una idea que se escucha simple, se oye sencilla, y hasta que no empiezas, como dice Nazaret, a ensuciarte la mano, que te remangaste tu camisa y empezaste a conocer la realidad, tú no sabes qué tan complejo es. Entonces, este libro de 10X Rule te va a ayudar a tú proyectar el correcto esfuerzo que tú necesitas para poder terminar tu proyecto. Así que tienes esos 2 libros para la persona que le gustan leer o escuchar, El poder de lo simple, en español, y La regla de las 10X. Una cuestión que yo no creo que realmente sea verdad, y creo que es como un mito que nosotros hemos creado, de que la gente tiene que sentirse mal porque no ha terminado muchos proyectos personales. Eso no es verdad. O sea, cada vez que tú haces un proyecto personal, aunque tú no lo termines, tú ganas conocimiento. Eso es lo primero. O sea, cada vez que tú intentaste configurar un proyecto del principio, aunque sea algo que tú tengas 10,000 proyectos abiertos, no quiere decir que tú has fracasado en los 10,000 proyectos. Tú has aprendido. Porque si tú mentalmente te maltratas diciendo, oye, yo nunca terminé. No, o sea, está bien que tú te muevas hacia adelante, ¿verdad? Y tú vayas y digas, entonces no tiene sentido, voy a dar a otro. Si tú realmente no estás trabajando en un proyecto, primero, una puede ser que perdiste la pasión por el proyecto. O segunda puede ser que no, o podría ser que no era tan realista como tú lo pensabas. Entonces, tú no te vas a quedar toda tu vida encerrado en un proyecto que ni siquiera es algo que tú puedes alcanzar. Ahora bien, si es bueno y si lo pueden hacer, las cosas que se decidan hacerlas de un principio al final, si obviamente no es una idea absurda o lo que ya hablamos anteriormente, porque eso te hace a ti cerrar ciclos en tu vida. O sea, tú puedes decir, comencé algo al principio, tengo algo que se puede utilizar, que yo lo utilizo en mi día a día, como algo de manejar tus notas o lo que sea que tú tengas en tu proyecto, y que tú le des uso a eso. Entonces tú lo cerraste el ciclo. Pero si tú te moviste para otro proyecto, tampoco te sientas mal. No, y es válido mostrar. O sea, todavía exacto, un proyecto exacto. incompleto. No piense que porque está incompleto no se puede mostrar. O sea, esto es como una frase un poco de negocio que decía de negocio de tecnología, el CEO de LinkedIn, que él decía como que si tu proyecto al momento de lanzarlo no está horrible, lo lanzaste muy tarde. O sea, exacto. Si todavía el código está feo, está incompleto, súbelo a GitHub, muéstralo a un posible empleador, busca ayuda externa. O sea, hay otras personas que quizás tienen esa necesidad que también están dispuestos a colaborar a ese proyecto que tú estás haciendo. Y muchísima gente dice que han conseguido, bueno, a mí no me ha pasado todavía, que han hecho de que librería y cositas pequeñas, que 1,000,000 de gente la usan, de que, sí, oye, esto me resuelve todos estos problemas. Y el tipo dijo, no, yo hice eso fue para agregarlo en esta librería, yo ni siquiera lo uso eso, ni le doy soporte. Y tú ves que hay muchísima gente usando la librería, la cosita que tú hiciste. O sea, que puede ser que también lo que tú creas que es imperfecto para ti puede ser muy beneficioso para otra gente.
Tú dices eso y a mí me asombró que la librería que nosotros hicimos para sacar la regla, la lógica del juego de Villalobos, llegó a tener semanas que lo descargaron 200 veces, 200 y pico de veces, en una sola semana. Lo más lejos que tú te puedes imaginar es. También, si tú eres como yo, que se te complica bastante tener una idea para crear un proyecto personal, otra cosa que tú puedes hacer es simplemente buscar un proyecto que ya te he creado, en GitHub, por ejemplo, y colaborar con ese proyecto. Ese puede ser tu proyecto personal, colaboración open source. A mí me pasó que me motivé bastante con el proyecto de VS Code, el IDE de Microsoft, y comencé a revisar los tickets y demás que ellos tenían y encontré un par que yo podía resolver. Entonces yo aproveché la oportunidad para aprender TypeScript, que es con lo que está hecho el proyecto, y terminé aprendiendo muchísimo sobre TypeScript. Hice varias colaboraciones con ellos, incluso aprendí muchísimo de muchos comentarios que los empleados de Microsoft me hacían en los pull requests y en otros issues que se iban creando con respecto a las cosas que yo iba haciendo. Y fue una experiencia bastante buena. Yo duré varios meses haciendo eso y fue como un proyecto personal bastante productivo para mí. Otra forma de como generar ideas de proyectos y que también es para mí como de la forma donde tú aprendes muchísimo más, tú volviendo a crear la rueda, en esencia. O sea, imagínate que tú utilizas un framework, digamos que tú utilizas, no sé, Ruby on Rails o Django en Python, y tú tratas de, por ejemplo, recrear el router. O sea, cómo yo puedo tomar la ruta del request y transformar eso a que llame una línea específica de código y luego devolver una respuesta. O sea, esos cositas así, de verdad, te enseñan muchísimo. Y te enseñan muchísimo de varias cosas, de varios layers, digamos, de una aplicación. Y como motivación, yo tengo una lista de 10 empresas que empezaron como un proyecto personal y se convirtieron en empresas millonarias. Los nombres que voy a mencionar son nombres que probablemente ustedes toditos conocen. Y la lista es bastante extensa. Yo no me cogí 10 para no, no saturar. Y, por ejemplo, está Groupon, está Twitter, está Craigslist, está Oculus, está Khan Academy, está GitHub, Udemy, Instagram, Twitch y Slack. Muchos de esos yo ni siquiera sabía que habían empezado de esa manera, pero la mayoría de esos proyectos fue resolviendo un problema personal que yo tenía y después se dieron cuenta que mucha gente tenía el mismo problema y comenzaron entonces a comercializarlo. Tú sabes, ahora que tú mencionas empresas, la empresa MailChimp, que es para enviar, eso en realidad como durante no sé qué cantidad de años, era como un proyecto personal que su único dueño lo tenía por el lado. O sea, él lo hacía, lo mantenía y no era, casi nadie lo utilizaba, pero sí tenía sus clientes. Y sí, pasaron años y años y el día de hoy una empresa billonaria de la cual el dueño es como el mayor accionista y de verdad es de esa cosa que tú dices, wow, o sea, ese éxito de la noche a la mañana no necesariamente es como lo cuentan. O sea, esas personas no sé qué cantidad de años fue que pasó teniendo ese proyecto ahí hasta que eventualmente pudo vivir ese proyecto. De la noche a la mañana, la noche que duró 10 años. Exacto. Si le hace falta idea también, nos pueden mandar mensajitos ahí en Twitter y nosotros tenemos 1.000.000 de ideas o quieren colaborar. Algo que Winner decía era cuando tú no encuentras cosas para ti mismo. Por ejemplo, tú tienes un amigo siempre que dice, ay, quiero hacer esto, o empieza un proyecto. Es una muy buena manera de tú crear una relación con otra gente diciendo, no, mira, yo te hago, está interesante, o aunque no te interesante, mira, yo te voy a hacer esta tarea que yo lo he hecho en otro proyecto y tú la haces y como que tú mantienes, mientras más cosas tú pruebes, más ideas tú vas a tener. La idea es como esa cosa que tú la pones en práctica. Y literal, como mientras más ideas, o sea, si tú te sientes como sin idea, agarra un cuaderno y diario escribe una idea de algo. Por más que tú pienses que es una idea que no, o sea, no tiene mucho sentido, hazlo, porque a la semana, o sea, la idea fluye mientras tú como que la pones en práctica. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado y les sea de ayuda. No olviden darnos su feedback en la plataforma que están utilizando para escucharnos. De igual manera, dejen en los comentarios o por nuestra cuenta de Twitter cualquier pregunta o tema que quieran que tratemos en un próximo episodio. Hasta la próxima semana.